Las personas que aparecen en estas fotografías pueden ser increíbles, pero hay personas aún más inusuales, raras y extraordinarias en la historia. ¡Prepárate! Robert Wadlow no solo era alto, era colosal. Con una altura increíble de 2,72 metros, sigue siendo el ser humano más alto jamás registrado. Nacido en 1918 en Alton, Illinois, la altura de Robert no era evidente al principio, pero a los 5 años ya superaba a la mayoría de los hombres adultos. Su crecimiento nunca se detuvo, impulsado por una condición llamada gigantismo, que provocaba que su glándula pituitaria liberara demasiada hormona del crecimiento. A los 8 años vestía ropa de adultos y estrechaba la mano de famosos. A los 13 superaba en altura a sus profesores. Su tamaño era tan extremo que necesitaba zapatos a medida de más de 46 centímetros de largo. Todo en Robert era más grande que la vida. Tenía una voz suave, una presencia afable y nunca dejó que su tamaño le impidiera vivir plenamente. Amaba la lectura, la fotografía e incluso se unió a los Boy Scouts con una tienda de campaña y un saco de dormir hechos especialmente para él. A pesar de necesitar aparatos ortopédicos en las piernas y atención médica constante, Robert recorrió el país con los Ringling Brothers y, posteriormente, con una empresa de calzado que lo patrocinaba. Saludó a la multitud, se fotografió con los fans y se convirtió en un símbolo de fuerza y singularidad. La gente no solo se asombraba por su altura, sino también por su personalidad tranquila y amable. Fotos de la época lo muestran junto a adultos de estatura promedio que apenas le llegan a la cintura. El contraste es asombroso y no es de extrañar que la gente no pudiera creer lo que veían sus ojos cuando lo conocieron en persona. Incluso hoy la gente sigue visitando su estatua en Alton, maravillándose de cómo alguien como él pudo existir. Su historia es inolvidable, no solo por su altura, sino por cómo vivió esa altura con gracia. A primera vista, la gente creía ver un milagro, una mujer viva sin cabeza. Betty Lou Williams era conocida en los espectáculos de feria como la niña sin cabeza, y la ilusión era tan convincente que dejaba a la multitud paralizada. Nacida en 1932, Betty padecía una rara enfermedad que le dejaba el cuerpo gravemente deformado. Pero lo que la hizo famosa no fue solo la enfermedad en sí, sino cómo se presentaba. La colocaban dentro de un montaje cuidadosamente diseñado, con espejos, iluminación y maquinaria que la hacían parecer viva, sin cabeza e inexplicablemente consciente. Su torso se movía, su pecho subía y bajaba, y sus extremidades se movían ligeramente, dando la impresión de una persona decapitada pero prácticamente viva. Tras bambalinas, Betty tenía el control total, trabajaba dentro del montaje durante horas al día y, según se decía, ganaba un buen sueldo con ello. La ilusión era aterradora y fascinante. Los médicos acudían a examinarla, los niños la miraban con incredulidad y se convirtió en uno de los actos más comentados de la historia de los espectáculos de feria. Betty no solo era parte del espectáculo, era el espectáculo. Su quietud, su ritmo y su atención transformaron una condición médica en un espectáculo viviente. Incluso ahora, las fotos antiguas del acto siguen confundiendo a quienes juran que no pudo ser real. Leonard Trask no empezó su vida como un espectáculo. Nacido en 1805 en Maine, vivió una vida sencilla y de clase trabajadora, hasta que un accidente de equitación a los 20 años lo cambió todo. Su columna vertebral sufrió daños permanentes, pero la condición siguió empeorando. Con el tiempo, su espalda se torció aún más hasta que no pudo mantenerse erguido. Tenía la barbilla pegada al pecho y tenía que caminar inclinado casi por completo hacia adelante. Ya no podía trabajar, no podía levantar la cabeza y sufría dolores constantes. La mayoría habría caído en la pobreza. Leonard hizo lo contrario, documentó su condición, vendió ejemplares de su autobiografía e incluso posó para fotografías. Su historia se difundió por los periódicos no por compasión, sino por lo visiblemente inusual de su condición. La gente no podía creer que alguien pudiera sobrevivir en ese estado, y mucho menos viajar y promover su propia imagen. Trask finalmente fue conocido como el inválido maravilloso. Convirtió su cuerpo en un mensaje, no para generar compasión, sino como prueba de la resistencia humana. La postura torcida, las articulaciones rígidas, la silueta inconfundible, su apariencia se volvió icónica. No era un artista, pero aún así atraía a la gente. Su retrato sigue siendo uno de los ejemplos más extraños e inquietantes de transformación física real registrados en cámara en el siglo XIX. Saroaga ya destacaba antes de hablar. Ojos hundidos, larga barba blanca y una presencia que parecía ancestral. Nacido en Turquía en algún momento del siglo XVIII, o eso afirmaba él mismo, Saro afirmó haber vivido 160 años. Sea o no exacta la cifra, su historia causó sensación. Declaró a los periodistas que conoció a Napoleón, sirvió en múltiples guerras e incluso viajó por el mundo en la madurez. El hombre no solo envejeció, sino que multiplicó la historia. Apareció en periódicos de toda Europa y Estados Unidos. Las fotos muestran a un hombre delgado,
delgado, con la piel muy arrugada, erguido, alerta y conversador. Los médicos lo examinaron, surgieron debates, nadie pudo confirmar ni refutar por completo su edad, pero la imagen de un hombre tan anciano, aún moviéndose y hablando, fue suficiente para despertar la atención internacional. Saro no vivió tranquilo, concedió entrevistas, conoció a famosos y posó con orgullo con ropas tradicionales. Ya tuviera 160 años o simplemente fuera muy mayor, la fascinación era real. Se convirtió en una curiosidad mundial no por sus récords, sino por su presencia. El tipo de presencia que hacía que la gente se detuviera y mirara fijamente, preguntándose cómo alguien podía atravesar tantas épocas y seguir estando aquí. Aparecieron de la nada dos niños de piel verde que no hablaban ningún idioma conocido y vestían ropas que no se correspondían con nada que los lugareños hubieran visto. No eran tiempos modernos, sino la Inglaterra del siglo XII, en el tranquilo pueblo de Woolpit. Los niños decían que provenían de un lugar sin sol, un mundo de permanente crepúsculo. Eso era todo lo que podían explicar. El niño murió joven, pero la niña sobrevivió. Mientras aprendía inglés, contó que se perdieron bajo tierra antes de tropezar con la superficie. Nadie pudo averiguar de dónde venían y nadie había visto jamás una piel como la suya. Algunos creían que estaban enfermos, otros pensaban que eran extraterrestres o viajeros de una civilización oculta. Con el tiempo, el tinte verde se desvaneció, pero la leyenda no. Pinturas, libros e incluso teorías modernas aún investigan el origen de los niños verdes. No eran fantasmas, no eran monstruos, eran niños reales que no encajaban en nada de lo que la gente de aquella época entendía, y siglos después seguimos sin tener una respuesta clara. Julia Gnuse no solo tenía tatuajes, se convirtió en un mural andante. Conocida como la mujer más tatuada del mundo, más del 95% de su cuerpo estaba cubierto de tinta vibrante. Lo que hizo que su historia fuera más que solo piel colorida fue cómo comenzó. A Julia le diagnosticaron una rara afección cutánea que le causaba ampollas severas al exponerse a la luz solar. Eligió los tatuajes no solo por expresión, sino como una forma de tomar el control de algo que una vez la había controlado. Dragones, castillos, escenas de películas, retratos, su cuerpo se convirtió en un lienzo de arte y supervivencia. No se escondió del mundo, destacó en él. Julia apareció en televisión, en documentales e incluso en el libro Guinness de los récords. La gente se quedaba mirando, hacía preguntas, a veces incluso dudaba de que fuera real, pero cada centímetro estaba cuidadosamente elaborado, cada línea una decisión. Su presencia era intensa, pero no abrumadora. Tenía una confianza tranquila, la clase que surge de convertir el dolor en poder. Julia Gnuse no solo estaba tatuada, estaba llena de historias, todas contadas en tinta y visibles con solo una mirada. En las tranquilas carreteras del oeste de Pensilvania, una extraña figura caminaba sola de noche. Su rostro apenas era un rostro, sin ojos, sin nariz, con una boca torcida. La gente lo llamaba el hombre verde. Otros susurraban su verdadero nombre, Raymond Robinson. De niño trepó a un cable eléctrico y recibió miles de voltios. La descarga lo desfiguró permanentemente. Sobrevivió, pero sus heridas fueron graves y sus rasgos faciales quedaron destrozados. El daño fue tan extremo que evitaba salir durante el día. En cambio, caminaba por las calles de noche, a menudo kilómetros, en completo silencio. Los adolescentes del lugar comenzaron a fijarse en él y le pusieron el apodo de Charlie sin rostro. Algunos decían que brillaba, otros decían que no era humano, pero la verdad era simple. Raymond era un hombre real que vivía con cicatrices impensables y buscaba la paz. Quienes se atrevían a hablar con él descubrían que era amable, de voz suave, incluso divertido. Le gustaba la Coca-Cola y no le importaba que se le acercaran. La leyenda lo convertía en un monstruo, pero Raymond nunca hizo nada monstruoso. Se convirtió en una historia de fantasmas por accidente. Un hombre real caminando en la oscuridad, incomprendido por casi todos los que pasaban a su lado. No tenía brazos, ni piernas, pero Violeta no se sentaba en las sombras, ocupaba el centro del escenario. Nacida como Aloysia Wagner en Alemania, padecía una rara condición llamada tetraamelia, lo que significa que nació sin las 4 extremidades. La mayoría de la gente asumiría que una vida de silencio y quietud le siguió. Violeta demostró que todos estaban equivocados. Se convirtió en una artista itinerante, no solo una exhibición, sino una estrella. Apareció en espectáculos secundarios por toda Europa y América, llevada con dignidad y enmarcada con gracia. En cada foto su postura es erguida, con la cabeza en alto, firmaba autógrafos con la boca, hablaba con seguridad a los visitantes curiosos y sobre todo, redefinió lo que la gente creía posible. Los espectadores llegaban esperando compasión, se marchaban atónitos por su elegancia y control. No se escondía tras cortinas ni fingía sorpresa. Vestía elegantes vestidos, posaba para retratos y desafiaba los cánones de belleza y habilidad. Su presencia era tan fuerte que incluso décadas después sus imágenes detienen a la gente a mitad de la página. Puede que le faltaran extremidades, pero nada en ella era pequeño. Violeta no necesitaba brazos para llamar la atención, lo conseguía simplemente siendo exactamente quien era.
Antes incluso de ser una adolescente, Josephine Wiesdechen se había dejado crecer una barba espesa y oscura, más larga que la de la mayoría de los hombres adultos. En lugar de ser ocultada o ridiculizada por su familia, fue aceptada y recibió el nombre artístico de Madame Clofulia. Nacida en Ginebra en 1827, tenía una condición que le hizo crecer una barba completa a los 8 años. Al principio era simplemente una curiosidad, pero su llamativo aspecto, mitad dama victoriana, mitad caballero con barba completa, la hizo famosa. Su barba creció más de 15 centímetros de largo y ella la rayaba, la rizaba y a veces incluso le ataba cintas. Para cuando se unió al Museo Americano de P.T. Barnum en Nueva York ya había recorrido media Europa. Pero su fama no solo provenía de su apariencia, se comportaba como la realeza, con vestidos, corsés y joyas, tomaba fotos que parecían más retratos de la nobleza que folletos de feria. La gente venía esperando quedarse boquiabierta, en cambio se encontraron admirando su confianza, su aplomo, su innegable belleza. Clofulia no intentaba demostrar nada, simplemente se dejaba ver y se aseguraba de que el mundo la viera como ella quería ser recordada. No podía hablar, no reconocía su propio nombre, caminaba a 4 patas y se negaba a usar ropa. Cuando unos cazadores lo descubrieron en los bosques de Alemania en 1725, Peter, el niño salvaje, no parecía alguien criado por humanos. Estaba sucio, descalzo y sobrevivía comiendo plantas crudas y lo que encontraba. El rey de Inglaterra escuchó la historia y llevó a Peter a la corte, no para ser estudiado, sino para exhibirlo. Se convirtió en un misterio viviente. ¿Fue criado por animales? ¿Se escapó de algún lugar? Nadie lo averiguó nunca. Nunca aprendió a hablar más que unas pocas palabras básicas. Nunca explicó su pasado, pero se hizo famoso en toda Europa. Los artistas pintaron su imagen. La realeza lo llevaba a fiestas. La gente quería ver al niño que no pertenecía. Los ojos verdes de Peter, su cabello alborotado y sus movimientos torpes fascinaron al público. Vivió hasta bien entrada la edad adulta bajo el cuidado real, caminando en círculos sin cesar, aún indomable. Algunos creen que pudo haber tenido el síndrome de Pitt-Hopkins, una afección desconocida en ese momento, pero incluso con los conocimientos actuales, su juventud sigue sin resolverse. No habló, pero hizo que el mundo lo escuchara. Medía apenas 74 centímetros, pero George Washington Morrison Nott tenía la confianza de alguien 10 veces más grande. En el escenario era conocido como el Comodoro Nott, un artista que compartía protagonismo con la estrella principal de P.T. Barnum, el general Pulgarcito. Pero Nott no era solo un compañero, tenía carisma, sentido del ritmo y la rara habilidad de conquistar al público al instante. Bailaba, cantaba y posaba con orgullo con atuendos de estilo militar, con chaquetas con ribetes dorados y botas altas. Sus actuaciones no se basaban solo en el tamaño, se basaban en la presencia. Barnum lo reconoció y convirtió a Nott en un nombre familiar. Actuó para el presidente Lincoln, realizó giras por Europa y apareció en grandes desfiles junto a Pulgarcito, con quien de hecho no se llevaba bien fuera del escenario. Esa rivalidad solo hacía las cosas más interesantes. Los fans elegían a sus favoritos, los periódicos seguían cada detalle y Nott, siempre de uniforme, se convirtió en un símbolo viviente de confianza y encanto en un cuerpo diminuto. No se apoderó de la fama en silencio, la abrazó. Ya sea junto a gigantes o a la realeza, se mantuvo firme y sonrió a la cámara. El Comodoro Nott demostró que el rendimiento no se basaba en la estatura, sino en el estilo, y él lo tenía de sobra. Jean Libera no solo compartió escenario, compartió su cuerpo. Nacido en 1884 en Italia, Jean padecía una de las afecciones físicas más raras jamás documentadas. Un gemelo parásito llamado Jack, adherido permanentemente a su abdomen. Jacques tenía el rostro, el hombro y el brazo parcialmente formados. No era una persona completa, pero lo suficiente como para ser visto, lo suficiente como para moverse ligeramente. Los médicos estaban fascinados, el público estaba atónito. Jean no era solo un hombre, era 2 cuerpos en uno, fusionados de una manera que parecía imposible. Vivió una vida plena, de gira por Europa y Estados Unidos, actuando en exhibiciones médicas y espectáculos de circo. Se subía al escenario, sin camisa, presentando con calma la forma inmóvil de su gemelo. No era violento, no era dramático, era inquietante. Jacques nunca hablaba, nunca reaccionaba, pero era visible en cada foto. Jean, a pesar de llevar una vida extra en su estómago, vivió hasta los 30 años y se mantuvo en buen estado de salud. Esta condición es casi infrecuente hoy en día. Los cirujanos suelen poder extirpar a gemelos parásitos en la infancia, pero en aquel entonces Jean vivió con el cuerpo de su hermano toda su vida. No solo apareció para escandalizar a la gente, sino que se convirtió en una de las anomalías humanas más inolvidables de su siglo.
En 1877, una adolescente llamada Rosa Matilda Richter se subió a un cañón no para una foto, sino para lanzarse. Tenía solo 14 años, actuaba bajo el nombre de Sassel y se convirtió en la primera persona de la historia en ser disparada desde un cañón en un espectáculo en vivo. El acto era aterrador incluso en teoría, pero Sassel lo hizo realidad. Se subió a un cañón de resorte frente a un público entusiasta en el Acuario Real de Londres y salió despedida por los aires, aterrizando en una red de seguridad, sin trucos, sin ilusiones, solo física, valentía y espectáculo. Su pequeño tamaño y su habilidad acrobática la convertían en la opción perfecta. No solo voló una vez, sino que repitió la acrobacia cientos de veces, viajando con circos y atrayendo multitudes enormes. La gente no podía apartar la mirada. Nunca habían visto a un humano moverse por el aire de esa manera sin sufrir lesiones, y durante mucho tiempo solo lo vieron de ella. Finalmente, las lesiones causadas por la fuerza de los aterrizajes la alcanzaron y se retiró, pero la imagen de una niña lanzada al aire se convirtió en parte de la leyenda del circo. Sassel no solo voló, sino que impulsó un espectáculo completamente nuevo. Martin Van Buren Bates no solo era alto, sino enorme en todos los sentidos. Nacido en Kentucky en 1837, creció rápidamente desde niño y alcanzó una asombrosa altura de casi 2,4 metros. Pero no fue solo su altura lo que llamó la atención, su complexión era imponente. Con más de 2,10 kilogramos, era fuerte, de hombros anchos y superaba en altura a casi todos los que conocía. A pesar de su tamaño, llevó una vida sorprendentemente activa. Sirvió como oficial confederado durante la Guerra de Secesión, donde los soldados lo apodaron el Gigante del Sur. Después de la guerra, se unió a un espectáculo itinerante y recorrió el país como una maravilla viviente, pero fue su matrimonio lo que acaparó titulares en todo el mundo. Se casó con Anna Haining Bates, otra verdadera gigante que medía más de 2,4 metros de altura. Su boda fue un evento público. Su cama hecha a medida medía casi 3 metros de largo y 2,4 metros de ancho. Miles de personas acudieron a verlos. Los fotógrafos documentaron sus expresiones tranquilas y dignas. No eran caricaturas de circo. Eran una pareja que vivía una vida muy real y muy grande. Trágicamente, sus 2 hijos murieron poco después de nacer, probablemente debido a complicaciones relacionadas con el tamaño. Aún así, Martin vivió hasta los 70 años, mucho más que la mayoría de las personas con gigantismo. Su retrato sigue siendo uno de los más impactantes de la fotografía del siglo XIX. Un hombre tan alto que incluso los adultos apenas le llegaban a la cintura. Mary Ann Bevan fue enfermera, madre de 4 hijos y conocida en su comunidad por su amabilidad y dedicación. Pero tras desarrollar acromegalia a los 30, su cuerpo comenzó a cambiar rápidamente. Su mandíbula se engrosó, su frente creció y sus rasgos faciales se distorsionaron. La enfermedad, causada por un exceso de hormona del crecimiento, no solo alteró su apariencia, sino que cambió el curso de su vida. Tras la muerte de su esposo, Mary Ann luchó por mantener a su familia. Cuando vio un anuncio de un concurso de la mujer más fea, participó no para llamar la atención, sino para sobrevivir. Ganó. De ahí en adelante se unió a un espectáculo secundario anunciado bajo ese cruel título. Pero detrás de los carteles se escondía una mujer inteligente y perspicaz que usó su rol para ganarse la vida y asegurar el futuro de sus hijos. Las fotos muestran su rostro claramente transformado por su condición, pero lo que no muestran es la determinación que impulsó su decisión. Mary Ann nunca dejó de trabajar. Apareció en ferias, en postales y finalmente en Coney Island. La gente la miraba, pero ella siguió adelante. No dejó que el título la definiera. Lo que la hacía verdaderamente inusual no era su apariencia, sino su elección de enfrentar al mundo de frente, incluso cuando éste la miraba fijamente. Tom Wiggins nació esclavo en Georgia en 1849, ciego, sin capacidad verbal y presuntamente con discapacidad mental. Nadie esperaba que funcionara y mucho menos que actuara. Pero antes de cumplir 5 años, tocaba el piano con una destreza extraordinaria. No se limitaba a interpretar canciones, sino que recreaba piezas enteras tras escucharlas una sola vez. A los 8 años componía su propia música. El público no podía creer lo que oía. Un niño negro, ciego, que aún no hablaba, podía sentarse al piano y tocar con la precisión de un maestro. Se le conoció como Tom el Ciego y a los 10 años ya estaba de gira por todo el país tocando para llenos totales. Algunos dudaban de que fuera real, pero una y otra vez lo lograba, imitando piezas complejas, imitando sonidos, interpretando múltiples canciones en diferentes estilos, incluso creando tormentas y ruidos de trenes usando solo las teclas del piano. Su memoria era casi fotográfica. Podía recitar largos discursos tras escucharlos una sola vez. El público lo consideraba un genio, otros un fenómeno. No necesitaba hablar, su música lo decía todo. Aunque nunca logró la independencia y permaneció bajo tutela toda su vida, Tom Wiggins dejó un legado que aún asombra a pianistas e historiadores. No solo era un personaje excepcional, era único.
Sarah Biffen nació en Inglaterra en 1784 sin brazos ni manos. En una época en la que las personas con discapacidad eran ocultadas o ignoradas, se convirtió en una artista respetada, conocida por sus precisos y detallados retratos en miniatura, todos pintados con la boca. De joven fue exhibida en ferias como una curiosidad, pero lo que llamó la atención no fue solo su condición física, sino lo que podía hacer a pesar de ella. Escribía, cosía, dibujaba y pintaba con herramientas especialmente diseñadas que sostenía entre los dientes. Su habilidad para crear retratos realistas en diminutas superficies de marfil asombró a todos los que vieron su trabajo. Los críticos pensaron que tenía que ser un truco, pero ella demostró su habilidad en vivo, demostrando que era real. Su gran avance llegó cuando el conde de Morton notó su talento y financió su educación artística formal en la Real Academia. Pronto, Sarah estaba recibiendo encargos de la élite británica, incluyendo miembros de la familia real. Su firma aparecía en la esquina de delicadas acuarelas creadas con un pincel no más grande que un alfiler, todo guiado por los movimientos de sus labios, cuello y mandíbula. Se convirtió en una artista de tiempo completo, no en una artista de espectáculos secundarios. Sus obras aún existen hoy, cuidadosamente preservadas en museos y colecciones. Sarah Biffen no solo superó las limitaciones de su cuerpo, sino que dominó un arte que muchos con plena capacidad nunca logran, y lo hizo con nada más que una precisión feroz y pura voluntad. Joseph Borulaski medía apenas más de 1 metro, pero todo lo demás en él era descomunal. Nacido en 1739 en Polonia, era culto, educado y de una inteligencia indomable. A diferencia de muchas personas de baja estatura de su época, obligadas a realizar espectáculos degradantes, Joseph eligió un camino diferente. Abrazó la nobleza, ataviado con ropas elegantes y hablando varios idiomas, recorrió las cortes reales de Europa, no como un espectáculo, sino como un invitado. Tocaba música, debatía sobre política y cautivaba a reinas y emperadores. Donde quiera que iba, dejaba huella, no lo cargaban ni lo ocultaban. Entraba en las habitaciones con seguridad y se marchaba con admiradores. Escribió sus memorias, se movía en círculos aristocráticos y se hizo conocido no como una curiosidad, sino como un caballero. En una época en la que las diferencias físicas a menudo significaban exclusión social, Joseph convirtió su estatura en un símbolo de singularidad en lugar de limitación. Vivió casi 100 años, sobreviviendo a muchos de los miembros de la realeza que una vez lo aplaudieron. Hoy una estatua de tamaño natural de él se yergue en Durham, Inglaterra, no escondida en un rincón de museo, sino orgullosamente exhibida en público. No era un acto de circo ni una rareza, era el conde Borulaski, un raro ejemplo de alguien que desafió todas las expectativas que la historia tenía para él. Joseph Borulaski era pequeño en estatura, pero alto en legado, al igual que cada alma excepcional en este video. Desde gigantes hasta balas de cañón, sus historias demuestran una verdad: lo extraordinario es real. Eso es todo. Escribe en los comentarios cuál de estas personas te impresionó más. Para más información útil, mira otros videos.